una preocupación nuestra desde hace bastante tiempo la situación de desigualdad que se vive en la ciudad de Jaén. Nosotros pensamos que, como haya dicho, aunque eso no está quizá mucho en el debate de la agenda política de la ciudad, nosotros creemos que la desigualdad es una cuestión central de la ciudad de Jaén, y que nosotros pensamos que en este momento se está creando una brecha enorme, una brecha territorial enorme entre distintas zonas de la ciudad, y nosotros creemos que hay que reflexionar sobre las causas, sobre el porqué de esa situación y buscar propuestas, soluciones alternativas, movilizar a la gente, concienciarla, ¿no? Nosotros hace ya tiempo tuvimos conocimiento del estudio que por parte de la Ángela y de todo el equipo de investigación que ellos tienen en la Universidad Politécnica de Madrid venían realizando sobre el análisis urbanístico y el catálogo de barrios vulnerables de España. Es un estudio que se ha hecho en colaboración con el Ministerio de Fomento, y en el cual se analizan los barrios de las ciudades de más de 50.000 habitantes, y donde se pretende con ese estudio detectar aquellos barrios que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad, de precariedad y de marginalidad, ¿no? A partir del conocimiento de ese estudio fue cuando nos planteamos que nosotros podíamos conocer realmente a partir de esa información la situación de los barrios de Jaén, y al mismo tiempo generar un debate en la ciudad sobre esa cuestión, ¿no? De eso también forma parte esta jornada. Como he dicho, la desigualdad en Jaén es una realidad que nosotros pensamos que es una realidad estructural, que no es una cuestión coyuntural, es una cuestión que viene desde hace muchas décadas, del modelo de desarrollo urbano que se ha vivido en esta ciudad desde hace mucho tiempo, y que incluso en los años de la década prodigiosa de la burbuja inmobiliaria, esa desigualdad, ese desarrollo desigual de la ciudad también se agudizó. No se aprovechó esos tiempos de la bonanza económica para hacer una ciudad más cohesionada, sino que, como los datos demuestran, la realidad es que la ciudad, incluso en esos años de bonanza, siguió aumentando su desigualdad, y lógicamente cuando llegó la crisis, cuando llegó el boom, cuando se acabó el boom del inmobiliario y llegó la crisis, pues lógicamente esa vulnerabilidad, esa debilidad que detectamos en muchos barrios ha provocado que las consecuencias sean hoy día dramáticas en muchos sitios, ¿no? Es verdad, como ha dicho Sara, que es lo que detectamos, que dentro de la situación mala que tiene la ciudad de Jaén, porque la realidad de Jaén es en general una realidad que no es precisamente boyante de ningún punto de vista socioeconómico, ni de ningún punto de vista que podamos analizarla. Eso yo creo que es sobrado conocido, la situación de Jaén, de sus malos servicios públicos, etcétera, etcétera, no voy a insistir, pero sí detectamos que nosotros pensamos que la crisis y la situación actual no se está viviendo de forma igual en toda la ciudad, que hay territorios concretos de la ciudad donde sufren especialmente la crisis, o donde están sufriendo especialmente la crisis. A partir de ahí hay un concepto que es el que se utiliza en estos informes, que es el concepto de barrios vulnerables, de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que viene de otros ámbitos de estudio, pero que ahora se aplica también al aspecto socioeconómico, a los estudios territoriales, donde vienen a decir que hay espacios, territorios, donde por su situación de debilidad, por su mala situación precaria, están expuestos a una serie de riesgos. En este caso, que si hay un evento, como puede ser una crisis económica, van a sufrir las consecuencias de una forma muy grave y no tienen capacidad de respuesta ante esas situaciones de crisis que se viven, ¿no? Y además no cuentan con el apoyo externo tampoco necesario para superar esas situaciones de crisis. Para dar una visión general, porque lo que nosotros pretendemos aquí, con mi intervención, es dar una visión general. Los compañeros van a explicar más en concreto cuál es la problemática. Nosotros vamos a utilizar, como he dicho, el estudio de barrios vulnerables, el análisis urbanístico y el catálogo de barrios vulnerables que se ha publicado y que se ha elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, y explicaros que ese estudio es un estudio que se ha elaborado a partir de los datos que aporta el Censo de Vivienda y Población, que se elabora por el Instituto de Estadística cada 10 años. El primer informe o estudio se hizo en el año, con los datos del año 1991,
Después se hizo un segundo estudio con los datos del censo del año 2001 y ahora está en elaboración el tercer estudio, que es con los datos del censo de población y vivienda del año 2011. Lo que pasa es que ese estudio no se ha publicado todavía porque los datos del 2011 se han publicado, se han dado a conocer a finales del 2014. El INE trabaja con esa rapidez. Los datos del censo del 2011 se han conocido a finales del 2014 y el equipo de investigación está haciendo el estudio en este momento para dar resultados. Nosotros, que es un trabajo que se ha hecho aquí, que sobre todo a Manolo Montejo hay que darle, tiene gran parte de la culpa de ese trabajo, el 99%, lo que hicimos fue, como ya tenemos los datos del año 91 y del 2001, queríamos saber también los datos del 2011 en Jaén. Entonces lo que hicimos fue, con la información del censo de población y vivienda y aplicando la misma metodología que ellos han aplicado en el anterior estudio, nosotros nos hemos aventurado a dar la información pública de cómo está la ciudad con los datos del censo de población y vivienda del año 2011, que es lo que ahora queremos mostrar aquí. De todas formas, Ángela, si algo me equivoco me corrige. Y bueno, deciros también que la información, a ver si la pantalla salió descuadrada, que la información que se dispone y que aporta el censo de población y vivienda es una información que se suministra a nivel de sección censal. Eso es una división, ahí veis las distintas secciones censales de la ciudad de Jaén. Es una información que se facilita a nivel de ese ámbito territorial, que es un ámbito más pequeño que el de barrio, es un ámbito que creo que está entre torno a los 1.000 y 2.500 habitantes, y que para llegar a nivel de barrio hay que agrupar varias secciones censales para poder llegar al ámbito de barrio. Pero la información que suministra el INE, el censo, está hecho a nivel de sección censal. Bueno, pues en estos estudios se parte de utilizar una serie de indicadores, es decir, estos estudios consideran que efectivamente hay muchos indicadores de diversa índole, de carácter socioeconómico, de carácter demográfico, de carácter residencial, incluso de carácter psicológico, que pueden determinar la precariedad o la vulnerabilidad de un espacio territorial. Pero en estos estudios han optado por elegir 3 indicadores que ellos entienden que son indicadores básicos para determinar que un espacio territorial, o un barrio en este caso, es un barrio precario y vulnerable. Los 3 criterios que ellos han utilizado son el porcentaje de población en paro, en este caso mayor de 16 años. En segundo lugar, el porcentaje de población sin estudios, es decir, que no saben leer y escribir, o como muchos han ido 5 años a la escuela. Y en tercer lugar, el porcentaje de vivienda en estado de conservación ruinoso, malo o deficiente. Aquí hay que hacer una precisión, porque aquí hubo un cambio. En el año 91 se utilizó un criterio, que era aquellas viviendas que no tenían baño en la vivienda, y ya en el 91 se cambió al año 2001 se cambió a este criterio. En realidad, el cambio se ha producido con el último censo, porque ha cambiado la metodología del propio censo de 2011. Bueno, pues ahora ya el criterio que se utiliza es eso: viviendas, porcentaje de vivienda en estado de conservación ruinoso, malo o deficiente, que esos son esos 3 criterios, ¿no? Claro, esos son los 3 indicadores, pero para determinar la vulnerabilidad lo que se hace es partir, como un estudio a nivel estatal. Este estudio se ha hecho para toda España. Se parte de cuál es el valor medio de paro, personas sin estudio o vivienda deteriorada a nivel de todo el país, y sobre ese nivel medio se incrementa en un porcentaje, que normalmente es del 50%, es decir, el nivel medio de paro de España incrementado el 50%. Todos aquellos territorios que superan ese valor de referencia, que es el 50% más que la media de España, se considera que incurre en vulnerabilidad, que se entiende que es un espacio vulnerable. Aquí se ve la tabla, no sé si se ve bien. Por ejemplo, en el paro, en el porcentaje de paro, en el año 2001, solamente utilizar 2001-2011 para no alargar mucho. Ya digo que los datos del 2000, bueno, el 2012 también es de la metodología que ellos han utilizado. En el año 2001, la media de paro en España del 14,2. He añadido también el valor de Jaén para que se vea. Hemos añadido que es el 17,48, y
para considerar que un espacio, un territorio es vulnerable, tiene que tener un porcentaje de paro de como al menos igual o superior a 21,3%. Eso en el año 2001. En el año 2011, que ya estábamos en plena crisis, esos porcentajes se han aumentado, porque el paro en España se ha aumentado considerablemente como consecuencia del fin de la burbuja inmobiliaria. Entonces, para el año 2011, el paro en España medio era 29,64, en Jaén era de 19,81 para considerar que un espacio es vulnerable es de 42,33. En el indicador básico de personas sin estudio, pues el valor de referencia para considerar vulnerable en el año 2001 era que hubiera un 22,95% de personas de un espacio que no tuviera estudio, y en el año 2011 se ha disminuido, supongo porque el nivel de formación y de estudio de la población ha incrementado y se ha situado el valor de vulnerable en 16,38. Y en cuanto a vivienda en mal estado, el criterio del 2001, ya digo, está utilizado sobre las viviendas sin baño y veréis que es un 2%, muy bajo. Se ha cambiado, lo hemos cambiado al 2011 al porcentaje ya de vivienda deteriorada, que en este caso tiene que ser que el 17,5% al menos de la vivienda de un espacio tenga ese carácter de vivienda en mal estado, deteriorada o en ruina. Bien, utilizando esa información, esos indicadores y esos datos que nos aportan estos datos del censo, nosotros hemos trasladado eso a las distintas secciones censales de Jaén y los distintos barrios de Jaén. Y eso lo plasmamos en una serie, en un mapa y en un plano, que ahora, y en un plano más concreto que ahora lo vemos. Aquí vemos el plano. Vamos a intentar extenderlo un poco más. Donde se ve, no sé si se ve bien, todas las zonas que están en rojo son aquellas zonas que al menos uno de esos, para considerar vulnerable, no tiene que cumplir los 3 requisitos de número de paro, vivienda en mal estado y personas sin estudio, sino que con que uno de esos factores de vulnerabilidad se cumplan, ya se entiende que es un territorio vulnerable. En estos dos mapas vemos en rojo todas aquellas zonas de la ciudad que superan algunos de esos valores que las permiten considerarlos como vulnerables. Como veis, yo creo que como veis, hay del año 2001 al 2011, en el año 2011 aumenta la superficie de la ciudad, el territorio de la ciudad, que podemos entender como vulnerable, y yo creo que se ve perfectamente qué zonas de la ciudad son. Se ve perfectamente el conjunto histórico de la ciudad, sobre todo en el plano del 2011, todo el conjunto histórico de la ciudad. Se ve perfectamente parte del barrio de Santa Isabel, gran parte del barrio más hacia el sur, más hacia el norte, gran parte del barrio de Peñamefeci, a la derecha toda la zona del Polígono del Valle, hacia este lado de la derecha pues toda la zona de parte de San Ildefonso, que San Ildefonso es un barrio vulnerable, y de la Alcantarilla, y luego también hacia el sur, todo lo que es el barrio de San Felipe, La Glorieta y toda esa zona de Jaén, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso además, bueno, hay alguna particularidad, como esa pequeña franja roja que veis en medio, que es en las protegidas. Hay un espacio de la ciudad, que el otro día lo comentábamos con Manuel Montejo, que tiene su explicación, que es una zona que teóricamente no tiene por qué ser vulnerable, pero hay unas razones específicas que explican por qué ese barrio es barrio vulnerable. En fin, esta es una imagen gráfica, pero lo podemos ver en datos concretos. Pueden llamar la atención sobre los datos de 2011, y por ejemplo podemos ver todos los datos que están en rojo, son datos, cifras que superan el criterio de vulnerabilidad y superan los valores de referencia que se utilizan para decir que un barrio es vulnerable. Hay datos, pues efectivamente bastante graves, significativos. Por ejemplo, en población de paro, pues encontramos bastantes zonas de Jaén cuyo paro supera el 40%. Es un dato, yo creo, bastante fuerte y bastante explicativo de cuál es la realidad
a partir de, yo creo que un elemento clave para determinar la vulnerabilidad socioeconómica de un espacio, la cantidad de personas que hay en paro y que no tienen un trabajo, ¿no? Y ya veis que hay bastantes zonas de la ciudad donde el porcentaje de paro supera el 40% de todos estos barrios, ¿no? En cuanto a población sin estudios, exactamente igual. Veis en rojo todas aquellas zonas de la ciudad que superan el porcentaje establecido de vulnerabilidad del 16,38%, y en cuanto al las últimas columnas se refieren a viviendas en mal estado, deterioradas, que veis también que hay menos zonas de la ciudad, pero también hay algunos espacios de la ciudad donde el número de viviendas en mal estado supera el porcentaje del 17,50, casi el 20%. Hay barrios especialmente significativos porque incluso llegan a incumplir 2 y 3 criterios de vulnerabilidad. Espacios como Peñamefeci, o espacios como La Magdalena, o como San Vicente de Paúl, veis que en los 3 criterios sus valores están por encima de los que se consideran valores de mínimos, los valores de vulnerabilidad, es decir, que están en una extrema situación de marginalidad, de pobreza, porque digo, los valores que tienen en cada uno de estos índices, en estos valores de referencia, son altísimos, ¿no? Yo creo que a partir de aquí todo esto mueve a una reflexión, ¿no? Estos datos, nuestra idea evidentemente es dar conocimiento de esta información y de estos datos. Ya digo, insisto, que estos datos están sacados del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Hay otro dato importante que es la población vulnerable de la ciudad. ¿Cómo ha evolucionado la población vulnerable? Es posible que el estudio del año 91, no sé si fue, porque hay mucha diferencia entre el año 91 y el año 2001. En el año 91 la población en los barrios que se consideran vulnerables eran 15.000 personas, pero en el año 2001 las personas que viven en los barrios de Jaén, que ya son vulnerables porque cumplen esos criterios, son 43.869 personas, y en el 2011 el número de personas que viven en barrios vulnerables en la ciudad de Jaén son 50.910, que es prácticamente la mitad de la población de la ciudad de Jaén vive en barrios con índices de paro, de baja niveles de estudio o de vivienda deteriorada altísimos, ¿no? Yo creo que es un dato también bastante significativo. Lo que hay, esto es una descripción de la situación en general, pero yo he querido aportar aquí también un dato que creo que es interesante para de alguna forma intuir las causas de todo esto, ¿no? Porque detrás de todo esto lo que hay es que el modelo de desarrollo urbano que ha tenido la ciudad de Jaén desde hace décadas ha sido un modelo totalmente desigual que ha provocado esta situación, ¿no? Esto no es un hecho casual que ha caído del cielo, aquí hay unas causas determinadas, ¿no? Y quería bueno, pues que se conociera, por ejemplo, el tema de cómo ha ido, de comparar los datos del crecimiento de la población de la ciudad de Jaén con los datos de la construcción de vivienda nueva en la ciudad de Jaén, porque yo creo que eso es un dato también que debe mover un poco a la reflexión. Por ejemplo, entre el año 91 y el año 2001 la ciudad de Jaén incrementó su población en 8.146 personas y entre 2002 y 2011 en 5.375. De 2002 a 2011 pasó aproximadamente la ciudad de Jaén de 111.000 a 117.000 habitantes, que fue prácticamente su tope. A partir de la crisis, del inicio de la crisis, la ciudad de Jaén ha empezado a perder población. Hoy día ya está en 114.000 habitantes, llegó a estar casi en 117.000, ha perdido 2.000 y pico habitantes la ciudad de Jaén, pero si esto lo comparamos con el dato de la vivienda nueva construida en la ciudad de Jaén, en esos años vemos que entre el 2002 y el 2011, que fueron los años del boom de la burbuja inmobiliaria, en la ciudad de Jaén se construyeron 7.574 viviendas, muchas más viviendas del incremento de la población, teniendo en cuenta además que no es comparable, porque lógicamente en una vivienda la ratio de vivienda por habitante suele ser de 3 y 4 personas, si ya incluso, es decir, que para 7.000 viviendas harían falta aproximadamente entre 20 y 30.000 personas de incremento de población. Es decir, está claro que ha habido un enorme
desarrollo inmobiliario y de construcción de vivienda nueva en la ciudad de Jaén, que no se ha correspondido con el incremento de población, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la situación que vive la ciudad, porque lógicamente eso ha implicado un abandono sistemático de la ciudad consolidada por parte de la ciudad de Jaén, porque se ha priorizado la extensión urbana, la expansión urbana, un modelo urbanístico basado en la expansión, en la construcción de nuevas viviendas, que es donde se generaban plusvalías, enormes plusvalías, en detrimento de la ciudad consolidada, de los barrios de la ciudad de Jaén, ¿no? Esto se puede ver en una imagen gráfica, que esto está sacado de una página que se llama Nación Rotonda. Un grupo de ingenieros están haciendo un estudio de los efectos de la burbuja inmobiliaria en toda España, a base de cartografía y de fotografía aérea. Esto es una foto del bulevar, de toda la zona por excelencia de expansión de la ciudad de Jaén. Esta es una foto que se hizo cuando ya se había iniciado la primera fase del bulevar, de toda la primera fase del bulevar. Ya podéis ver que está hecho la primera fase del parque del bulevar, y ya a la derecha parte de los marroquíes bajos ya estaba construido, pero unos años más tarde esta misma foto se convierte en esta. Veis toda esta segunda zona, toda la cantidad de vivienda nueva que se ha construido, y lo que hay previsto, porque claro, esto no solamente es lo que hay, sino lo que hay previsto, ¿no? Por último, para terminar, no quiero enrollarme mucho, he querido poner también aquí un plano porque es curioso que en toda esta época la burbuja del boom, de la caída de la burbuja inmobiliaria y de la crisis, es cuando se ha redactado un nuevo plan general de ordenación urbana. Lo lógico y lo razonable hubiera sido que desde el ayuntamiento y desde los grupos políticos se hubieran planteado una reflexión necesaria hacia dónde iba la ciudad de Jaén y dónde estaban las prioridades urbanísticas de la ciudad de Jaén, que lógicamente nosotros pensamos que estaría en los barrios, que estaría en la zona deprimida de Jaén, pero sin embargo el plan general que hemos hecho, que la ciudad de Jaén ha aprobado, y que será aprobado también la Junta de Andalucía, pues resulta que precisamente no toma nota de esta situación y mantiene el ciclo inmobiliario como si aquí no hubiera pasado nada, como si no se hubiera acabado la burbuja inmobiliaria y como si la ciudad de Jaén no tuviera la situación que está. De tal forma que en oscuro veis la ciudad actual y en marrón más claro veis todo el suelo urbanizable que se ha clasificado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Jaén, que prácticamente duplica el territorio de la ciudad en los próximos años. Todos sabemos que esto es inviable. Yo creo que a nadie se le ocurre pensar que en este momento no hay condiciones, ni financiación, ni capacidad de endeudamiento de la población como para llevar un programa de expansión urbanística como el que plantea el PGO de Jaén, de prácticamente construir 14.000 viviendas nuevas. Sabemos que es una barbaridad, cuando en Jaén al día de hoy sabemos que hay más de 7.000 viviendas vacías. Muchas de ellas en muy mal estado, porque hay muchas viviendas vacías en barrios desfavorecidos y vulnerables que están en mal estado y que necesitan de rehabilitación, pero digo, me parece que esto nos debe hacer reflexionar de que desgraciadamente gran parte de la clase política de nuestra ciudad no está en esta reflexión que nosotros estamos haciendo aquí. No están pensando en que la prioridad de la ciudad es atender a las situaciones desfavorecidas y de crisis y de marginalidad que hay en la ciudad y en los barrios, sino que la prioridad para ellos sigue siendo cómo seguimos creciendo la ciudad, cómo seguimos expandiendo la ciudad y cómo seguimos haciendo nuevos grandes proyectos que seguramente no llegarán nunca. Pero entonces digo, y yo por mi parte no quiero extenderme más.